Bueno, vamos a continuar, ¿no? Con la clase de la vez pasada, de ayer, con las rocas metamórficas. Terminamos la clase de la vez pasada, hoy la vamos a terminar y vamos a comenzar un nuevo tema, que es geología estructural. Bueno, vamos a repasar lo último que vimos. Vimos qué es metamorfismo, ¿no? Es el conjunto de cambios que presenta una roca cuando experimenta cambios de presión y temperatura muy importantes o cuando reacciona con fluidos. En el caso de que reaccione con fluidos se le conoce como metasomatismo, ¿no? Estos son los conceptos que necesitamos recordar. Normalmente se utiliza grado de metamorfismo como un concepto para describir de forma muy general la temperatura máxima que experimentó la roca. Más adelante vamos a ver que el concepto de grado de metamorfismo es un poco más complejo de lo que uno puede llegar a creer, especialmente porque diferentes protolitos llevan a diferentes resultados. Entonces no es tan fácil establecer un grado de metamorfismo. Muy comúnmente, si ustedes buscan metamorfismo en Google, probablemente les va a salir una imagen como esta, en la cual se comienza con una lodolita, se avanza hacia una pizarra, filita, esquisto, gneiss, pero recuerden que esa secuencia metamórfica solo aplica en el caso de que el protolito sea una lodolita. Si el protolito es una arenita, vamos a tener algo muy diferente a lo que tenemos ahí. Las arenitas son una roca muy pura, hecha de cuarzo, así que simplemente se va a convertir en cuarcita. Va a recristalizar únicamente y ya. Mientras que la lodolita, que es una roca que tiene materia orgánica, que tiene arcillas de muchos tipos, que tiene también partículas de cuarzo, esa variedad química le va a permitir que los minerales reaccionen entre sí y formen nuevos minerales, como granates, staurolita. Las micas van a recristalizar dándole un brillo plateado que podemos ver ya en la filita y en el esquisto. Bueno, vamos a seguir. Protolito, ¿no? Ya vimos qué es el protolito. El protolito es la roca que una roca metamórfica solía ser. Toda roca metamórfica tuvo que tener un protolito. Así que, bueno, yo creo que este concepto está claro. En el caso de una lodolita, físil, rica en materia orgánica, también conocida como shale, roca muy famosa porque en ella se produce el petróleo. Si se metamorfiza en un metamorfismo de grado medio, se va a convertir en un esquisto de granate, staurolita y muscovita. ¿Sí? Dependiendo del protolito, vamos a tener diferentes resultados. Si el protolito es una caliza, lo que vamos a obtener es un mármol. Si el protolito es un shale, vamos a obtener algo muy distinto. ¿Sí? A veces es fácil conocer el protolito de una roca viendo su roca metamórfica. Tenemos una roca metamórfica, por ejemplo, un mármol, es muy probable que su protolito haya sido una caliza, pero hay otras que no tanto. Hay otras que, por ejemplo, si una arcosa y un granito se metamorfizan, pueden llegar a dar una roca metamórfica muy parecidas entre sí al punto de que es indistinguible. Vimos los 4 cambios más importantes que ocurren durante el metamorfismo, ¿no? Recristalización, aparición de minerales metamórficos, metasomatismo y orientación preferencial de granos minerales. No siempre suceden, pero es frecuente que sí. La recristalización es el sencillo aumento de tamaño de los cristales. Esto genera texturas muy características que espero que podamos verlas en laboratorio si todo sale bien. Acá tenemos secciones delgadas de 2 rocas metamórficas de contacto, ¿no? De hecho, miren, metamorfismo de contacto. Ya vimos que es metamorfismo de contacto. Uno de los tipos de metamorfismo más importantes. Estas 2 son rocas metamórficas de contacto. Y yo quisiera hacerles una pregunta. Con esta fotografía que tenemos aquí de microscopio, hay una característica que nos permitiría afirmar que es una roca metamórfica de contacto y no una roca metamórfica de metamorfismo regional o barroviano. ¿Qué creen ustedes que sea? ¿Cuál creen ustedes que sea esa característica? Es difícil, pero ahí está. Y más que todo, fíjense en los granos, la geometría de los granos,
que componen la roca. Y más allá de la geometría, la orientación de los granos que componen las rocas. La orientación. ¿Quién puede decirnos algo? ¿Mm? Si alguien por favor le comparte el link al profesor Harold, le agradezco. ¿Alguien va a decir algo? Profe, pues en los apuntes tengo que no hay como un patrón en la orientación de los cristales, que no hay una orientación preferencial. ¿Y qué tal? ¿Ves eso que en tus apuntes está escrito, lo ves en las imágenes? Pues, por ejemplo en la derecha, yo veo que los diferentes como fragmentos tienen unas líneas, entonces esas líneas son verticales, pero hay unas que no, que como no siguen esa misma dirección, no sé cómo decirlo, pero las líneas de los fragmentos, hay unas que son verticales, hay otras que son horizontales, no sé si podría hacer eso. Exacto, de hecho eso es, ¿no? Los cristales no tienen una orientación preferencial, están más bien orientados de forma aleatoria, ¿cierto? Y no están tampoco alargados, hay cristales que son muy alargados, no, más bien cada uno está como a su manera. Tenemos también a Ricardo que nos dice, no hay una orientación clara, nos pregunta, y María Camila nos dice, la orientación no se da de manera preferencial, exactamente, los tres están en lo correcto, Jace estás en lo correcto, no hay orientación preferencial. Esto es una característica del metamorfismo de contacto. Muchas veces el metamorfismo de contacto ocurre únicamente bajo presión litostática y no hay orientación preferencial de los granos. Es muy frecuente que el metamorfismo de contacto genere rocas metamórficas no orientadas. En cambio, el metamorfismo regional siempre genera metamórficas orientadas. No tengo una imagen de microscopio de una roca metamórfica orientada, pero es muy, muy evidente cuando uno lo mira en el microscopio que todos los granos están alineados. En este caso no lo están. Son hornfelsas. Las hornfelsas son rocas formadas en metamorfismo de contacto. Tenemos dos, una hornfelsa de cordillera y de espinela y una hornfelsa de calcita más conocida como mármol. Bueno, muy bien, gracias. Ahora avancemos. Bueno, la formación de minerales metamórficos, ¿no? Miren cómo dos minerales muy frecuentes, calcita y cuarzo, reaccionan entre sí para formar un mineral conocido como blastonita y liberar dióxido de carbono. O cómo la tremolita y la calcita, la tremolita siendo ya un mineral metamórfico, reacciona con la calcita para formar dióxido de dolomita, agua y dióxido de carbono. Y estos fluidos, como les he hecho énfasis, van a tener mucha importancia, porque pueden llegar a metasomatizar otros sectores cercanos a donde se está dando esta reacción. ¿Sí? Muy normalmente el fluido va a escapar esta zona y va a avanzar de acuerdo a los gradientes de presión hacia arriba. No va a seguir una trayectoria arbitraria, ¿no? Va a seguir los gradientes de presión, va a siempre buscar la forma más fácil de avanzar. Mateo Soler levantó su mano. Si quiere decir algo, Mateo, adelante. Sí, entonces, no, recuerden que los gradientes... Profe. ¿Sí? No, profe, es que la escuché sin querer, qué pena. Sí, sí me lo imaginé. Tranquilo, no pasa nada. Aquí en esta clase no tenemos como ese requerimiento de levantar la mano, sino que más bien la gente va hablando ya, o va escribiendo en el chat. Bueno, entonces recuerden que estos fluidos van a movilizarse de acuerdo a los gradientes de presión, y los gradientes de presión dependen casi siempre por una falla. La falla es el lugar más fácil por el cual avanzar. Hoy vamos a comenzar a ver geología estructural. Siento que es una clase que necesitamos mucho. Así que bueno, vamos a ver qué es una falla, vamos a repetir todo eso, aunque ya vimos una clase de geomecánica, pero la clasecita de geología estructural se necesita. Bueno, miren, reacciones metamórficas, ¿no? Liberan fluidos, muchísimas de ellas liberan fluidos.
Metasomatismo. Ya vemos que metasomatismo es la alteración química de una roca debido a la acción de un fluido reactivo. Aquí tenemos una fuente de fluidos reactivos, miren. Otra fuente de fluidos reactivos es una intrusión ígnea. Esa es la más frecuente de todas las intrusiones ígneas, cargan muchísimos fluidos. Así que van a metasomatizar las regiones cercanas a la intrusión, además de generar metamorfismo de contacto. Las rocas que han sufrido metasomatismo se conocen como skarn. Skarn. Ese nombre probablemente es un nombre de Europa, yo creo, de algún lenguaje europeo, de algunos mineros que trabajaban skarn, si lo llamaban así, y así se quedó. Los skarn son importantes. Quiero que les quede claro que los skarn son importantes porque esas mineralizaciones suelen ser ricas en metales como cobre, oro, plata, molibdeno, tungsteno. ¿Alguien sabe para qué se utiliza, por ejemplo, el tungsteno? ¿O el molibdeno? Son metales no son metales preciosos, pero... Profe, ¿sí? no sé si el tungsteno se utiliza en soldadura. Es un metal muy resistente a la temperatura. También para hacer buriles, ¿no? Más que todo para mecanizar piezas, se utilizan herramientas que tienen esos materiales. O para los tubos también, los tubos eléctricos. Exacto, ya escuché varias aplicaciones. No, la primera persona que habló no le entendí muy bien, creo que mencionó algo de soldadura. Sí, profe. Ah, ok, bueno, interesante, sí. El tungsteno es un metal que yo por lo menos sé que se considera un metal. Hay una categoría de metales o de materiales en los que quiere decir que los necesitamos para que nuestra civilización funcione como está funcionando. El tungsteno es uno de esos. El tungsteno es un metal que, si carecemos de él, vamos a tener demasiados problemas. La aplicación que yo más conozco y que es más importante es el ferrotungstenos para darle propiedades, aumentar la dureza y el punto de fusión del acero. Digamos una sierra que corta metales, si no está hecha de ferrotungsteno se va a fundir mientras trabaja y se va a dañar inmediatamente. Entonces el tungsteno para cortar piezas metálicas con otro metal se necesita ferrotungsteno. El molibdeno es similar, también se utiliza para mezclarse con aceros y creo que le da trabajabilidad al acero. Que el acero se pueda cortar fácilmente en forma sin sufrir, sin que haya problemas en el proceso. Creo que el molibdeno le da al acero trabajabilidad y el tungsteno le da dureza y un mayor punto de fusión. Metales muy valiosos los dos y son frecuentes en skarns. Así que, y el cobre, ¿no? Pues yo creo que el cobre todos sabemos para qué se utiliza el cobre, más que todo para cables. El oro, pues, el oro es un metal más bien utilizado para, ¿cómo se le diría, no? Pues es un metal más bien utilizado por su belleza. Tiene aplicaciones, pero la mayoría de oro se utiliza porque es un metal muy hermoso y no sé, los seres humanos siempre hemos apreciado el oro y lo utilizamos para como hacer transacciones entre nosotros o lo que sea. Y bueno, también la es plata, un buen conductor. es un excelente conductor, ¿no? El oro. Ujú. Es el segundo mejor conductor. ¿Sabe cuál es el primer mejor conductor? Está ahí también. El metal más conductivo de todos está en esa lista. Es la plata. Alguien dijo algo aquí. El oro. Ah, sí, pues el oro tiene la fama de ser el mejor conductor, pero la plata es ligeramente más conductiva que el oro. Bueno, chévere, ¿no? Todos esos metales, tantos recursos minerales que existen. El skarn es uno de los primeros yacimientos que les estamos enseñando a ustedes aquí. Hay demasiados tipos de yacimientos minerales, eso lo veremos en la clase de geología económica. El skarn es uno de ellos. Hay un tipo especial de skarn que se llama Greisen, que es una palabra en alemán que supongo se pronuncia diferente a como yo lo estoy haciendo. Greisen, es un tipo especial de skarn. Bueno, pero eso no nos importa en este momento. La orientación de minerales, ya vimos que algunos minerales tienen formas alargadas, tabulares,
que al ser sometidas a presiones diferenciales, es decir, que en una dirección es mayor que en la otra, se van a orientar de forma perpendicular a la dirección de máximo esfuerzo. Esto va a generar una textura conocida como foliación, muy característica de las rocas metamórficas de metamorfismo regional. Sí, no todas lo tienen. El gneiss de Acasta es una roca metamórfica de metamorfismo regional que también tiene el récord de ser la unidad litológica más antigua del mundo. El gneiss de Acasta, en el escudo canadiense. Vimos ayer por qué hay tantas rocas metamórficas en las zonas de escudo, ¿no? Vimos eso, cómo crecen los continentes. Y eso nos sirve un poquito para intentar entender la historia geológica de nuestro país, que es un país que está en plena zona de subducción. Un país joven, de hecho está creciendo en este momento. Eso sí, nuestra vida es muy corta para ver una Colombia más grande, eso se demora demasiado, pero está creciendo. Ahora bien, recuerden, si no hay presiones diferenciales, no se va a presentar foliación, así de sencillo, como en este ejemplo que tenemos aquí. Esta imagen microscópica claramente no está foliada esa roca, no lo está. Probablemente es una roca de contacto, no tuvo presiones diferenciales importantes. De hecho, digamos, la concordancia entre metamorfismo de contacto y la ausencia de presiones diferenciales es interesante, porque de verdad sucede mucho, y la explicación que se le suele dar es que las intrusiones ígneas también buscan el lugar más fácil por el cual ascender, buscan zonas donde no hay muchas presiones. Por eso mismo, donde hay intrusiones ígneas, no hay presiones diferenciales muy importantes. Pero no, digamos, la situación de que haya metamorfismo de contacto y también altas presiones que orienten los minerales se puede dar. Yo creería que se puede dar también. Progrado, retrógrado. Progrado, cambios que se dan a medida que aumenta la temperatura. Retrógrado, cambios que se dan a medida que disminuye la temperatura. Recuerden que el límite entre metamorfismo y diagénesis no está claramente establecido. No hay un consenso. Tenemos una opinión. No, es el anuncio del Simposio de Geología de Colombia. Bueno, muchas gracias, Judith. Ahí nos compartiste un evento importante de geología. Bueno, entonces sí, como les digo, hay muchas propuestas. Un profesor de la Universidad Nacional que solía ser el director del departamento, Gustavo Sarmiento, proponía que la aparición de un mineral llamado hilita podía considerarse como el límite entre un proceso metamórfico y uno diagenético, pero pues esto enfrenta el clásico problema que si el protolito no tiene lo necesario para formar hilita, pues no se va a formar. Yo creo que de hecho ese ha sido lo que ha impedido generar un límite claro entre el metamorfismo y diagénesis, pero normalmente 150 grados Celsius para arriba se considera proceso metamórfico, para abajo se considera diagénesis, es decir, un proceso sedimentario. El límite superior no está aquí, pero es la fusión. Una vez la roca se funde, ya se considera un proceso ígneo. Ahí tenemos nuestro límite de metamorfismo. Ahora bien, la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué las rocas? Listo, las rocas sufren metamorfismo progrado y cuando se devuelven a la superficie, ¿por qué no sufren metamorfismo retrógrado? Es decir, ¿por qué todas estas reacciones simplemente no se reversan y la roca vuelve a ser lo que era antes? Digamos que tenemos aquí una roca con calcita y cuarzo, es enterrada, sometida a presiones y temperaturas enormes, se transforma a bolastonita y dióxido de carbono. Y luego, al ser exhumada, lo cual sucede bastante, por ejemplo, una cordillera se levanta, se erosiona y la roca vuelve a estar a temperatura ambiente y a presión ambiente. ¿Por qué no el dióxido de carbono y la bolastonita vuelven a ser calcita y cuarzo? Lo respondimos la clase pasada. El metamorfismo retrógrado es poco frecuente, muy poco frecuente. La mayoría de las rocas experimentan metamorfismo progrado y al regresar a la superficie llegan con la mineralogía que adquirieron en las condiciones de presión y temperatura extremas, sin regresar al estado inicial. La gran pregunta es ¿por qué? Y
ustedes mismos supieron la respuesta a la clase pasada, es porque los fluidos normalmente escapan y no están disponibles en el momento en que deben estar disponibles para reversar la reacción. Por eso mismo, el metamorfismo retrógrado, cuando se da, normalmente se da en zonas de fallas o fracturas prominentes donde hay presencia de fluidos y se da de forma limitada. La roca nunca vuelve a ser exactamente lo que era, pero se da en este tipo de lugares de forma muy local, muy local. No se da mucho, la verdad. Normalmente las rocas quedan con la mineralogía adquirida en las condiciones de presión y temperatura máximas. Y gracias a eso es que podemos saber la historia de nuestro planeta. Si las rocas volvieran a su estado inicial, pues no quedaría registro de metamorfismo, no sabríamos ni que existe el metamorfismo. Entonces, ese es algo que quiero que ustedes que están aquí presentes y que están en la clase tengan muy en cuenta esta pregunta. Bueno, los tipos de metamorfismo, ya estamos llegando a la clase pasada, ¿no? Entonces, ya de acuerdo al proceso geológico, en esta clase vamos a ver 5 procesos metamórficos. Los 3 más importantes, sin duda, son el metamorfismo de contacto, el metamorfismo regional, también conocido como barroviano, y el metamorfismo dinámico. Otros 2 tipos menores, pero también importantes, son la serpentinización, un tipo especial de metamorfismo con un tipo particular de protolito también, y el metamorfismo de impacto, el más extraño que vamos a ver en esta clase, pero no deja de ser importante porque nos da evidencias de impactos de meteoritos en el pasado geológico. Bueno, vamos a recordar el metamorfismo de contacto. Tenemos una intrusión ígnea, ¿no? En este caso la imagen es una intrusión granítica. O sea, que es alta en sílice o es baja en sílice. Alta, profe. Alta, sí señor, gracias, muy bien, excelente. De hecho, si observan la imagen van a ver que hay una flecha que dice sílica, más o menos por este sector. Las intrusiones ígneas en muchos casos, digamos que emanan fluidos extremadamente ricos en sílice. Esa sílice va a reaccionar, por ejemplo, en este caso, con esta caliza que tenemos aquí y va a formar un skarn. Un fluido reactivo. La sílice se considera un fluido reactivo, es decir, esto es un skarn. Probablemente también hay agua, casi siempre hay agua. El agua sí es muy común en todo fluido hidrotermal, ¿no? Aquí ya llamamos a estos fluidos hidrotermales. Muy rica en sílice, una intrusión granítica. Muy rica en sílice. Ahora bien, miren cómo dependiendo de la litología del protolito, la roca metamórfica va a cambiar. En el caso de una arenita va a ser bastante aburrido, se va a convertir en una cuarcita. ¿Por qué? Pues las arenitas, especialmente cuando son muy limpias, una arenita limpia se les llama una arenita rica en cuarzo. A eso se le conoce como una arenita limpia. Entonces no va a haber, el cuarzo no reacciona con cuarzo, solo recristaliza y se vuelve una roca extremadamente dura. La cuarcita es una roca extremadamente dura. Pero sí, no hay muchas reacciones, mientras que, por ejemplo, si tenemos un shale arenoso, sandy shale, pues ahí tenemos variedad, mucha variedad, ¿no? Tenemos cuarzo, por algo le dicen sandy shale, probablemente tenemos cuarzo, tenemos arcillas, tenemos materia orgánica, tenemos tal vez pirita, muchos minerales disponibles para generar reacciones entre sí. Y miren cómo acá a ciertas asociaciones minerales se les asocia una cercanía con la intrusión y por ende una temperatura. Muscovita clorita es la primera asociación, más calor se convierte en biotita andalusita, más calor en cordillita silimanita. Y aquí tenemos pues aquí en la imagen lo llaman hornfelsas. Yo considero todo esto hornfelsas. Para mí el concepto de hornfelsas es una roca metamórfica de contacto. Así que aquí estaría otra asociación mineral más cercana. En este caso sí tenemos un skarn porque hubo un fluido reactivo, miren. Aquí dicen que hubo un fluido reactivo, eso sí es distinto. El skarn, además de haber sufrido metamorfismo de contacto, también sufrió una alteración química importante debido al ingreso de fluidos. Y aquí dicen algo, posible gradiente, miren, del fluido. Entonces aquí les quiero mostrar que los gradientes de presión son muy importantes porque los fluidos se avanzan de acuerdo a ellos. Siempre van a escoger el camino más fácil. En este caso, por alguna razón, fue a través de la capa de caliza. No explican por qué en esta imagen, pero dicen un posible gradiente. La capa de caliza fue donde el fluido avanzó y generó un skarn. A toda esta estructura se le conoce como la aureola de contacto.
Mire que no está aquí en la diapositiva, ¿no? Así que anótelo. Aureola de contacto, la aureola de contacto. Aureola de contacto porque es una aureola que rodea la intrusión granítica. Va a cambiar muchísimo de acuerdo a la roca en la que está en contacto, por supuesto. Esto va a estar lleno de venas de cuarzo, de mineralizaciones, también de feldespato alcalino, en el caso de que sea una intrusión granítica, muy comúnmente vamos a encontrar esas cosas. Es un lugar donde muy probablemente haya mineralizaciones de interés económico. Este es el tipo de lugar que llama la atención para los mineros, para la gente que trabaja la tierra en este sentido. Este es el tipo de lugares donde se encuentran esas cosas. Ahora bien, también les quiero dejar claro que los skarns son cuerpos geológicos irregulares, se dan muchas veces en un sector cercano a la intrusión y no se dan en la mayoría, en el resto digamos, de la aureola de contacto. Los skarns son irregulares. Bueno. Bueno, y digo otra cosa. El metamorfismo de contacto suele ocurrir únicamente sobre presión litostática, por lo que es frecuente que las rocas metamórficas de contacto no estén orientadas. No estén orientadas. Recuerden eso. Es muy común. Si vamos a hacer lo posible por ir al laboratorio de rocas. Hay muchas rocas metamórficas de contacto ahí y también muchas rocas metamórficas de metamorfismo regional que están orientadas. ¿Alguno de ustedes de casualidad es de Santa Marta? ¿Conoce Santa Marta o vivió en Santa Marta? En Santa Marta hay un esquisto muy, muy interesante. Me parece que pasando de la bahía de Santa Marta a Rodadero, ahí hay una pequeña montañita. Esa montañita está hecha de un esquisto como este, completamente plateado como si fuera metal, pareciera como si estuviera aflorando metal, y especialmente cuando hace sol. Es un esquisto muy bonito, yo lo vi estando en Santa Marta una vez. Bueno, como les dije, ¿no? Las rocas metamórficas de contacto se conocen como hornfelsas, pero normalmente no están orientadas. Aquí tenemos el mármol, clásica hornfelsa. También hay mármol hecho de metamorfismo regional, ¿no? Obviamente también se puede dar el metamorfismo regional. Normalmente están asociadas con skarns. Es muy común que haya un skarn por ahí, porque las intrusiones ígneas normalmente cargan grandes cantidades de fluidos. Esos fluidos van a alterar químicamente la roca. Metamorfismo regional. Tenemos aquí un comentario. ¿Será un esquisto grafitoso o algo así? No, ese es un esquisto muscovítico completamente. Yo lo alcancé a observar y no tenía casi color negro. Parecía ser una arcilla muy limpia la que se metamorfizó para generar ese esquisto. Afloran ahí en Santa Marta, en la montaña que separa la bahía del Rodadero. Esquistos grafitosos hay por Cajamarca, ¿no? Me parece que por Cajamarca hay esquistos grafitosos. Bueno, el metamorfismo regional, como les decíamos, también vimos el metamorfismo regional asociado con límites de placa convergentes, engrosamiento de la corteza, fuerzas compresivas muy importantes, orientan los minerales. También el aumento del espesor va a generar un aumento de temperatura porque la roca está más enterrada. Y en este sector, que podríamos llamarlo, aquí entre nosotros, el corazón de la montaña, aquí se va a dar el metamorfismo regional. Este metamorfismo es el que, en cuanto a volúmenes, más rocas metamórficas produce. Se caracteriza por la orientación preferencial de minerales, siempre perpendicular a la dirección de máximo esfuerzo, que en estos entornos compresivos normalmente es horizontal, porque la placa subduciendo está chocando contra el borde del continente de forma horizontal. Y vamos en una dirección aproximadamente horizontal. Obviamente hay singularidades, como les íbamos diciendo, hay singularidades en muchos lugares, así que no esperen que la roca metamórfica va a estar perfectamente, la foliación va a estar paralela en todos lados, porque eso no es así, nunca va a ser así. Miren, así son los esquistos de Santa Marta, así como este. Tal cual, un esquisto muscovítico.
los cristales laminares de muscovita se encuentran alineados produciendo un brillo característico. Entonces, los cristales de muscovita son cristales que parecen una hoja. Entonces, todos están alineados, entonces todos los brillos digamos que sí, todos los brillos se intensifican entre sí porque todos están orientados perfectamente entre sí, entonces se ve un brillo muy, muy especial. Los esquistos muscovíticos tienen una roca muy característica, es una de esas rocas que uno conoce inmediatamente al verla. Mira, un esquisto muscovite. El metamorfismo regional es el que produce la serie clásica pizarra filita esquisto gneiss. Sin embargo, lo anterior aplica únicamente en caso de que el protolito sea una roca arcillosa. Por eso es que esa serie es muy incompleta y en esta clase queremos mostrarles que el metamorfismo es más que eso. Es más que pizarra filito esquisto gneiss. Porque para que se dé pizarra filito esquisto gneiss, primero que todo necesitaríamos una roca arcillosa, probablemente un shale para que se forme esa secuencia tal cual como se habla ahí. Especialmente la pizarra es una roca que solo se formaría a partir de un shale prácticamente, o de pronto de una capa de ceniza volcánica si acaso. Pero no se va a formar de una arenita, no se va a formar a partir de una arcosa, no se va a formar a partir de una caliza, no se va a formar a partir de demasiadas rocas. Entonces quiero que les quede muy claro eso. Como les digo, el metamorfismo regional es responsable por la generación de la mayoría de las rocas metamórficas. Es el que en volumen más aporta a todo, digamos, la cantidad de rocas metamórficas que tenemos. Y como les venía contando la clase pasada, las regiones internas de los continentes, conocidas como escudos, comúnmente presentan grandes cantidades de rocas metamórficas. Entonces es interesante eso, ¿no? ¿Por qué hay tantas rocas metamórficas por ejemplo, en el oriente colombiano? Y en muchos escudos. Por ejemplo, el hecho de que el gneiss de acá sea un gneiss, pues da como evidencia de eso, ¿no? Justo la roca más antigua que está asociado a esas regiones de escudo de los continentes es un gneiss. Entonces lo vimos en la clase pasada, ¿no? O sea, es una forma de entender la historia de las regiones. Yo creo que lo vamos a repetir porque me parece algo que también habla mucho de la historia de nuestro país y tiene que ver con todo lo que estamos viendo. Pero en esencia tenemos una zona de subducción. Esto es una manera en que se pueden dar rocas metamórficas, ¿no? Tenemos aquí nuestro continente, donde hay cadenas montañosas, hay un engrosamiento importante de la corteza, la cuña del manto. Voy a exagerar un poco más esto aquí, ¿no? Una cadena montañosa en este sector. Y aquí es donde se va a dar el metamorfismo regional, acá, ¿no? En este corazón de la montaña. A medida que los continentes van creciendo, ellos van creciendo hacia acá por acreción de material. Por ejemplo, en algunos casos se da que acá hay imagínense esto, y esto ha pasado. De hecho, en Colombia me contaba Harold que algo muy importante sucedió de este tipo. Digamos que acá era una cadena de islas de un antiguo hotspot. Imagínense un antiguo hotspot que ya se enfrió. Y esta cadena de islas va a colisionar con el continente. Gran parte de esa cadena de islas va a terminar aglomerándose en el prisma de acreción. Y así va a continuar junto con también sedimentos que se han acumulado en la parte de acá. Muchas veces tienen rocas tipo chert, es una roca muy común. Una roca formada por algas diatomeas, radiolarios. Esto se acumula en el prisma de acreción. Y este prisma de acreción va a hacer que el continente crezca y fuerza a la placa basáltica a retroceder, de hecho. Y además, todo el tiempo hay intrusiones ígneas en este sector, ¿no? En este sector es común la intrusión de rocas ígneas y el magmatismo y el vulcanismo, y así los continentes van creciendo. Si pasan muchísimos millones de años, estoy hablando, por ejemplo, del Paleoproterozoico a la actualidad, casi toda la tabla del tiempo geológico. Esto es un proceso demasiado lento, tal vez el proceso más lento que hemos visto en la clase es este que les estoy explicando ahora mismo. Entonces la placa basáltica va a retroceder y el continente, a punta de acreciones, intrusiones, metamorfismo,
También otros procesos que no hemos visto, que ya ahorita en la clase estructural vamos a empezar a rasgar, va a empezar a crecer. Va a empezar a crecer. Generando un basamento, eso es lo que se le llama un basamento. ¿Y qué va a pasar? El primero que todo, este eje volcánico se va a desplazar. ¿Se va a desplazar a dónde? A la zona cercana a la intrusión. Entonces este lugar se va a volver cada vez más, va a estar cada vez más en calma. Y se va a erosionar. ¿Y qué va a quedar expuesto? Las rocas de metamorfismo barroviano que mencionamos. Todo esto acá, junto con las intrusiones ígneas de hace mucho tiempo, van a quedar expuestas. Y este sector que tenemos aquí, este sector que hemos dibujado aquí, este es el escenario clásico de los escudos. Muchas rocas metamórficas, ígneas, a veces también rocas sedimentarias, pero muchas rocas de este carácter. ¿Y qué pasó aquí? Ahora las cadenas montañosas se han desplazado a este sector. Algo así, eso me quedó mal. Estoy intentando hacer una analogía a Colombia, las cordilleras, ¿no? Esta cordillera, la cordillera oriental y la central tienen un valle mucho más amplio que es el Magdalena, la cordillera occidental y central no tanto, ¿no? Y actualmente el volcanismo, ¿dónde está? ¿Qué saben ustedes de actualmente dónde está el volcanismo más importante en nuestro país? ¿En la cordillera central o en la cordillera occidental? Aquí tenemos a alguien. Nicolás nos dice central, sí, exacto. Central, la cordillera central actualmente. Mas, sin embargo, la cordillera occidental tiene evidencia de haber tenido muchísima actividad ígnea antes, no hace mucho tiempo, y al parecer lo que sucedió fue que el eje de vulcanismo, esa zona de vulcanismo se desplazó de la cordillera occidental a la central. Pero actualmente está en la central, y no en toda la cordillera central, ¿no? Hay sectores de la cordillera central que no tienen vulcanismo, pero no es tan sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cordillera occidental, en el sector de Paipa, tenemos una evidencia de actividad volcánica muy reciente y tenemos todavía, por ejemplo, termales, tenemos evidencia de actividad magmática y volcánica. Volcánica actualmente no hay, pero la evidencia está en un volcán, en una estructura, en un domo volcánico, de hecho, es un domo volcánico que se llama el volcán de Isa. Queda en Boyacá, cerca de Isa. Pero ya no está actualmente volcanes activos, pero vemos que hay un flujo de calor muy importante en ese sector, ¿no? Por eso hay termales y nos bañamos en las aguas calientes y todo eso. Tenemos acá una opinión. En lo occidental hay volcanes activos, no los hay, pero sí hay evidencia de que hubo volcanes no hace mucho tiempo, pero actualmente no hay, que yo sepa, ni uno solo. Nada, pero sí hay estructuras de todo tipo, todas las estructuras volcánicas que se pueden imaginar están ahí, pero ya están inactivas y se están erosionando, mientras que aquí sí están activas. Bueno, entonces esto es lo que yo quería hacer aquí, es una analogía a Colombia, cómo este sector solía ser algo similar a esto, pero el continente fue creciendo muchísimo tiempo. Como les digo, este es el proceso. No habíamos visto un proceso más largo en la clase de geología general que este que estamos viendo aquí. Son cientos de millones de años para que esto se dé. De hecho, yo diría que miles de millones de años. Miles de millones de años, no cientos de millones de años, sino miles de millones de años para que un continente crezca y efectivamente se haga, digamos, más grande a punta de acreción de la placa basáltica. Recuerden, es la acreción de la placa basáltica, las intrusiones, y por eso, donde antes solían estar el corazón de las montañas que se han erosionado, ahora están las rocas metamórficas, como por ejemplo el complejo migmatítico de Mitú, en Colombia, que es la roca más antigua de Colombia. Recuérdenlo, ¿no? Complejo migmatítico de Mitú. Complejo migmatítico de Mitú. Vamos a ver qué es una migmatita después, y de ahí intrusiones como el granito de Parguasa, por ejemplo. Todo esto se da en el oriente colombiano y en todos los escudos.
Y aquí hay una cuenca sedimentaria formada por el peso de la cordillera oriental. Se forma una cuenca sedimentaria en los llanos donde hay muchos proyectos petroleros que están explotando esto aquí. Y obviamente aquí también hay una cuenca sedimentaria en el Magdalena, claro, ¿no? Y la cordillera oriental que está compuesta de sedimentos. Y no hemos visto cómo se forma la cordillera oriental, porque aquí tuvo que haber una cuenca antes porque está compuesta de sedimentos, ¿no? Tuvo que haber una cuenca, y de hecho la hubo, obviamente la hubo. Aquí antes había una cuenca que se le llama una cuenca de retroarco. Bueno, vamos a seguir con la clase, pero esto es algo que quería que, para que empiecen a mirar cómo es la historia del país y por qué las zonas cratónicas son tan abundantes las rocas metamórficas en estas regiones. Bueno. Es el metamorfismo regional. Las rocas de metamorfismo regional, ya saben, están orientadas. Ahora vamos a ver el tercer tipo de metamorfismo, es el metamorfismo dinámico. El metamorfismo dinámico no es el que más produce rocas metamórficas, es muy local y se da por la acción de fallas. Se da por la acción de fallas, por la fricción de las fallas. ¿Sí? Cuando hay esfuerzos de cizalla, la fricción genera aumentos importantes de temperatura. Esto va a generar una roca metamórfica de grano muy fino, conocida como milonita. Adicionalmente, las zonas de falla tienen muchos fluidos. La presencia de fluidos es muy común porque son zonas de debilidad. Entonces también va a haber reacciones con esos fluidos. Miren, aquí tenemos la... ¿Alguien va a decir algo? ¿Algún aporte? Bueno, aquí tenemos una falla de rumbo en este caso, ¿no? Tenemos una falla de rumbo y miren que la zona cercana a la falla, al plano de falla, está afectada por el metamorfismo. Esta roca de acá es una roca de grano fino metamórfica conocida como milonita. En el metamorfismo dinámico no se da la recristalización como se da en otros tipos de metamorfismo. Antes tiende a volverse más fina la roca porque la acción de la falla la pulveriza. Entonces en este caso no vamos a tener texturas de grano grueso, es característico del metamorfismo dinámico. Aquí tenemos la roca original, miren, en esta imagen, y miren cómo la milonita orientó, miren, es una roca orientada, y adicionalmente hizo que el tamaño del grano se redujera. Regálenme un momento. Formando una roca llamada milonita. Sí, este es el metamorfismo dinámico, ocurre de forma muy local, la acción de fluidos es común. Miren cómo la roca original cambió a una roca de grano más fino y orientada. Otro proceso que se puede dar, que es poco común, es que la roca se funda completamente debido a la fricción de la falla. Cuando la roca se funde completamente debido a la fricción de la falla, se forma pues, un fluido, obviamente un líquido, roca líquida, que va a cristalizar muy rápido y va a formar una roca vítrea, conocida como pseudotaquilita. Pseudotaquilita como falsa taquilita. La taquilita es otra roca vítrea formada por la cristalización rápida de basalto. Entonces se parece porque también es una roca vítrea, pero no es taquilita, entonces por eso la llaman pseudotaquilita. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, pues imagínense una fricción demasiado grande entre dos paredes de roca, lo suficientemente grande para fundir completamente la roca y se va a enfriar muy rápido, y el hecho de que se enfríe muy rápido, ya hemos visto estas cosas, no va a hacer que la roca no alcance a cristalizar minerales, se va a formar un vidrio, un tipo de vidrio conocido como pseudotaquilita por su parecido a la taquilita, que es otra roca vítrea formada por la cristalización de lava basáltico. Aquí tenemos una brecha, miren. Nosotros hemos visto, díganme ustedes, que están familiarizados con el concepto de brecha. Hemos visto el concepto de brecha. Si no lo conocen, no pasa nada. Les estoy preguntando para saber si lo hemos visto. Aquí tenemos opiniones.
Diego Israel no me suena. Y Dayana no sabría definirlo. Bueno, Paula Daniela, yo tampoco. Bueno, gracias. Entonces, no lo recuerdo. Profe Luisa Rodríguez, bueno. Pues vamos a ver qué es una brecha. Una brecha es una roca interesante porque es una roca muy interesante. Entonces, la definición textural de brecha, ¿qué es? La definición textural de brecha es una roca. La definición textural de brecha es una roca que está compuesta de fragmentos angulosos embebidos en una matriz. Fragmentos angulosos de otra roca. Bueno, esto como lo dije aquí, sí, no, esto no es real. Esto es muy raro que se vea así. Sí, es una roca que está compuesta de fragmentos angulosos de otras rocas. Digamos que podríamos hacer una analogía con un conglomerado, pero el conglomerado tiene los fragmentos, ¿cómo los tiene? Los fragmentos de un conglomerado, ¿cómo están? Ustedes deben saber la diferencia entre la forma de los fragmentos. Ya bueno, y obviamente pues entre estos fragmentos va a haber una matriz más fina que puede estar hecha de muchísimas cosas, pero digamos, hay fragmentos angulosos. En cambio, digamos, hay un parecido con el conglomerado, pero ¿qué diferencia el conglomerado de la brecha en cuanto a la textura de los fragmentos que compone el conglomerado? Clastos angulosos y los clastos de un conglomerado, ¿cómo son? En el conglomerado no son angulosos, nos dice Ricardo Sierra. Daniel Alexander nos dice el tamaño. Bueno, esto es importante, esto me parece que es algo que debería quedar de la clase. Sigan opinando. ¿Qué más opinan? ¿Qué diferencia un conglomerado de esto que le estoy dibujando aquí? Un conglomerado, les voy a dejar un conglomerado aquí, un conglomerado ¿cómo se ve? ¿Cuál es la diferencia? Esto es una cosa que toca saberla. Son granulares, nos dice Nicolás Ramírez. ¿La edad de los componentes de la brecha también serían diferentes? ¿No tienen matriz? Hijo de pucha, bueno, miren, la diferencia entre una brecha y un conglomerado como nos dice Ricardo Sierra y como nos dice también Diego Israel, bueno, Diego Israel habla de esfericidad. El tamaño entre rocas es menor. No, la diferencia entre, bueno, un conglomerado tiene que estar compuesto de tamaño grado, una brecha, pero la diferencia principal aquí que quiero que recuerden no es el tamaño, es que los fragmentos de un conglomerado, los clastos de un conglomerado están redondeados, mientras que los clastos de una brecha no. Los clastos de una brecha son angulosos, los clastos de un conglomerado son redondeados. Eso nos va a dar pistas de que su origen es demasiado diferente. Díganme ustedes, por favor, en qué tipo de ambiente se va a formar un conglomerado. ¿Cómo se van a redondear las partículas? Exactamente, no es esfericidad, sino redondez, si no es necesario. María Camila Prieto nos dice ambientes fluviales. Bien, María Camila. Las rocas se redondean de esa manera en ambientes fluviales. A punta de abrasión, a punta de viajar en un fluido y redondearse al chocarse con otras partículas. Diego Israel se corrige y dice no es esfericidad sino redondez. Sí, la esfericidad es algo diferente. Aquí hablamos más de redondez. Ahora bien, las brechas, los conglomerados, ustedes ven un conglomerado y dicen aquí un río. Un río o al menos una corriente de agua. Una corriente de agua redondeó estas partículas. Algunos conglomerados se forman también en ambientes no fluviales sino costeros, pero no, la gran mayoría se forman en ambientes fluviales. Pero una brecha, en cambio, es una roca que puede formarse de muchas formas diferentes. Una de ellas es en una zona de falla, como les acabo de explicar. Hay una falla
y esa falla fractura, la fricción, los planos de falla no son perfectos, así que van a haber grandes fricciones en una zona de falla, la roca se va a fracturar y luego se va a volver a soldar entre sí y aquí se va a formar una brecha. Anoten las varias formas en que se puede formar una brecha. ¿Son fragmentos angulares? Claro, porque no viajaron en una corriente, no tuvieron la oportunidad de redondearse, solo se fracturaron y ya. Otro tipo de brecha se forma se llama una brecha de fracturamiento hidráulico. Se tiene una roca y hay una intrusión ígnea de gran presión que revienta toda una zona, fractura toda una zona sí, entonces fractura la roca original y forma una brecha de origen ígneo, de hecho. A esto le dicen un brecha pipe, un cuello volcánico brechado. Eso pasa. Y ahora entonces, ¿cuál va a ser la diferencia aquí? Esta matriz de esta brecha va a ser la roca ígnea. ¿Sí? Esta matriz de esta brecha, de una brecha volcánica, va a ser la roca ígnea que fracturó la roca original. Y los fragmentos de la brecha van a tener la misma composición que esta roca de acá, ¿sí? La composición va a ser esta misma. De hecho, aquí también, pero aquí la matriz va a ser otra cosa. Aquí la matriz va a ser un material pulverizado hecho de la misma roca, pero que fue pulverizado por la falla. ¿Sí? Otro tipo de brecha es una brecha coluvial, como vimos en la salida de campo, los que estuvimos en la salida de campo, si tenemos acá una elevación topográfica, los fragmentos de roca van a caer y van a formar un coluvión acá brechoso, porque me quedó muy grande. Brechoso, y esto sí que lo van a ver, esto sí pueden verlo en muchos lados, es muy común, y acá digamos que está la carretera y hay gente, y ustedes ven acá un material brechoso, es decir, los trozos de roca cayeron desde la elevación topográfica a este punto y se formó un material brechoso, no fueron atravesados por una corriente. Aquí tenemos 3 brechas diferentes. Este tipo de brecha, sin embargo, no suele conservarse en el registro sedimentario, pero se observa como sedimento muy comúnmente en nuestra vida cotidiana. En cualquier lugar donde hay una elevación topográfica se forma un depósito coluvial de este tipo y es brechoso. También hay brechas de falla como esta. También hay brechas de origen volcánico como esto. Yo incluso he visto, yo en una mina en la que trabajé de asfaltitas, vi una brecha que era simplemente un flujo de asfaltita avanzó. La asfaltita es un material parecido al petróleo, muy viscoso, y fracturó la roca. Fracturó la roca y formó una brecha formada de los trozos de la roca que atravesó. Y de hecho la matriz de la matriz de la brecha era completamente negra porque era asfaltita, era completamente negra. Y de hecho la lobolita era roja, en este caso era una lobolita roja, la roca encajante era una lobolita roja. Entonces miren acá 4 formas en que se da una brecha, todas muy distintas entre sí. ¿Cómo se van a distinguir? Por aspectos como la matriz, por aspectos como, bueno, menos importante la roca encajante, más bien su contexto. Miren el contexto de esta, ustedes la ven, van a saber que es una brecha coluvial. Si hay una roca cercana y la matriz de la brecha se compone de material pulverizado, entonces probablemente es una brecha de falla. Si la matriz de la brecha es vítrea, es un vidrio volcánico, es una roca volcánica, entonces probablemente es una brecha volcánica. Y muchas otras brechas muy extrañas que se pueden dar, ¿sí? Pero miren la diferencia, aquí tenemos un comentario. Una tilita, claro, sí, aquí Harold nos explica otro tipo de brecha que tenemos aquí. Tenemos un glaciar está avanzando y el glaciar mientras avanza erosiona la roca y esas rocas son rocas angulosas que se acumulan en un cuerpo conocido como morrena glacial. Ya eso lo vamos a ver en otra clase, esto sí, tranquilos que lo vamos a ver en otra clase. Una morrena glacial. Y esta morrena sí se suele conservar en el registro sedimentario y forma una roca llamada tilita, que también es brechoide. Si era bitronera por rumbo cambiante. Nos pregunta Nicolás, si era bitronera por rumbo cambiante. ¿Se refiere a la pseudotaquilita formada por la acción de la fricción de la falla? Sí, ese también es vitrio. Incluso, ¿no? Pues por algo le dicen pseudotaquilita, se parece a material ígneo.
Pues, ahí la diferencia sí se puede parecer. Aquí también se puede formar un material vítreo de pseudotaquilita, como les acabamos de comentar, ¿no? Y normalmente hay una franja de milonita, que es la roca metamórfica, metamorfismo dinámico así. Ya la manera de diferenciarlo se puede poner difícil, pero muy normalmente esto tiene forma muy cilíndrica. Los brecha pipe que llaman, tienen forma muy cilíndrica y además hay mucha actividad ígnea cercana, entonces como que uno ya sospecha que es un brecha pipe. Normalmente tiene forma cilíndrica, mientras que esto tiene forma tabular. Profe, qué pena, se me cortó un poco. ¿Cuáles son los diferentes tipos de brechas? Bueno, aquí se nos ocurrieron a Harold y a mí 5 tipos de brecha diferentes. Brecha coluvial formada por la caída de materiales de una elevación topográfica, se forma un depósito de talud coluvial brechoide. Brecha de falla formada por la fractura generada por una falla. Brecha volcánica formada por una intrusión a alta presión que fractura la roca, normalmente tiene forma de cuello volcánico. Esta es una brecha extremadamente rara que yo encontré trabajando en una mina de asfaltita que se formó por una intrusión de asfaltita. Hay intrusiones salinas que generan texturas brechoides también. Una tilita, que es una roca formada por rocas erosionadas por la acción de un glaciar. Miren, esto es un glaciar, aquí el hielo está avanzando y erosiona. Y esto se llama un depósito de morrena. Una morrena que está hecho de tilitas. Bueno, pues no se preocupen por todos los tipos de brechas. Las brechas, una beta, nos pregunta Judith. Una beta. Pues una beta es un concepto muy amplio, ¿no? Muchos mineros conocen esto como una beta, por ejemplo. Muchas veces en las zonas de falla ascienden fluidos que mineralizan oro, de hecho las esmeraldas están asociadas con zonas de falla. Entonces aquí, el minero que encuentra, lo que encuentra es esto y llama una beta. Entonces la beta es un concepto, es una palabra que no, digamos, no tiene una definición muy estricta, Judith. Entonces sí puede ser una beta, pero una beta es cualquier depósito tabular que le interesa a un minero. De hecho, un estrato sedimentario también lo llaman una beta. Cuando yo estaba trabajando en una empresa que explotaba grafito, entonces había una capa de grafito. El grafito es también una roca metamórfica, ¿no? Y aquí había pues otra litología, y aquí otra, entonces esto lo conocen como una beta. Pero también un depósito de falla que puede no ser concordante con la estratificación, por ejemplo así, pero si el recurso mineral está asociado con esta falla, entonces también es una beta. Y así. Las formas tabulares son muy frecuentes en la geología, entonces muchos depósitos tienen forma de beta. Bueno, pues lo que yo quiero que les quede claro es por lo menos un conglomerado. La redondez de las partículas nos permite inferir que se trata de una roca que se depositó gracias a la acción de una corriente. Y entre más redondeada, pues quiere decir que más transporte hubo. Mientras que esta brecha coluvial, pues no hubo nada de transporte, todas las partículas no se redondearon, las partículas simplemente cayeron de una ladera y por eso son tan angulosas. Y los demasiados tipos de brechas excéntricas y raras que hay, demasiados tipos de brechas, pero un conglomerado, por favor, aprendan a interpretar un conglomerado. Si ustedes están por la carretera y ven un conglomerado, ya ustedes dicen, miren, un conglomerado, una roca sedimentaria formada por la acción de un río hace mucho tiempo. ¿Qué edad tendrá? No sé, voy a averiguar, pero por lo menos como saber interpretar un conglomerado. El conglomerado es la roca más interpretable de todas. Y lo que le da la identidad a un conglomerado es la redondez de sus partículas. Eso es lo más característico de un conglomerado. Bueno, vamos a volver. Y tenemos una brecha especial que, como expliqué, se formó en una falla. Brecha. ¿Qué diferencia una brecha de un conglomerado? La brecha tiene trozos angulosos, el conglomerado tiene trozos redondeados. La matriz de la brecha puede ser de muchas cosas. En este caso de pseudotaquilita, que se formó por la fusión debido a la fricción de la acción de la falla, pero hay brechas que tienen matrices de roca volcánica, hay brechas que tienen matrices de sedimentos, como por ejemplo la tilita, que es la roca glacial que vamos a ver después, tranquilos, cuando veamos procesos glaciales. Bueno, otro proceso metamórfico menos importante en volumen
Yo diría que hay más serpentinización que metamorfismo dinámico de todas formas, ¿no? Pero bueno, pero nada comparado con metamorfismo regional. Este es el tipo de metamorfismo más, en volumen más importante. Pero, ¿qué es la serpentinización? La serpentinización es un caso mucho más específico que todos los que hemos visto aquí. Es la alteración de una roca, usualmente de composición máfica o ultramáfica. Diría yo que debe ser de composición máfica o ultramáfica. Ustedes ya pueden comenzar a pensar en un protolito limitado para este proceso. Roca máfica o ultramáfica. Al estar en contacto con agua y otros fluidos, es decir, es un tipo de metasomatismo. La hidratación de minerales ricos en magnesio, como el olivino y el piroxeno, generan minerales del grupo de la serpentina. Aquí tenemos un tipo de forsterita rica en magnesio, de olivino rico en magnesio, conocido como forsterita. Esto lo vimos en los ejemplos de soluciones sólidas, forsterita fayalita. Va a reaccionar, además necesita sílice, miren. Y miren, acá hay dos reacciones, ¿no? Dos reacciones diferentes. Hay muchas reacciones de serpentinización, creo que son decenas de reacciones diferentes, algunas con presencia de agua y sílice, otras solo agua, muchas se pueden dar, que forman serpentina, un silicato hidratado de magnesio. De hecho, hay varias serpentinas. La serpentina no es un solo mineral, es un grupo de minerales, son polimorfos de una misma composición. ¿Alguien recuerda lo que es un polimorfo? Si alguien recuerda lo que es un polimorfo, por favor menciónelo. Porque la serpentina es un grupo de minerales porque hay varios polimorfos de esa composición. Entre ellas, por ejemplo, la lizardita. Entre ellas, por ejemplo, el crisotilo, conocido como asbesto. Pero tiene la misma composición química. Bueno, el hecho es que, miren, tenemos los materiales iniciales aquí. En este caso los dos son olivino. Aquí tenemos una opinión de alguien. Ricardo Sierra nos dice minerales que se pueden cristalizar con distintas organizaciones. Daniel Escobar nos dice, bueno, Dayana ya había dicho algo. Creo que era la misma composición, pero diferente estructura cristalina. Daniel Escobar, minerales con la misma composición química, pero no estructural. Y Nicolás, un mineral con distintos arreglos estructurales. Dayana, me parece que la definición de Dayana está muy bien. Misma composición, diferente estructura. También Nicolás nos dice, Daniel Escobar nos dice minerales con la misma composición química, pero no estructural. Sí, exacto. Misma composición química, pero no estructural. Bueno, no es la misma estructura. Nicolás Gutiérrez nos dice, un mineral con distintos arreglos estructurales. Pues va por el camino correcto, pero no sería un solo mineral. La afirmación un mineral con distintos arreglos estructurales es errónea porque un mineral solo puede tener un arreglo estructural. Es una de las condiciones de un mineral, ¿no? Si la estructura cristalina cambia, ya no es el mismo mineral. Ya no es el mismo mineral. Pero yo sé que va por el camino correcto. Es una misma composición con diferentes estructuras. Ana María Gómez nos dice, dentro de una composición química se generan redes cristalinas distintas. Sí, exacto. Sí, eso es cercano a la realidad. Entonces, si no me equivoco, el grupo de la serpentina tienen esta misma composición, pero diferentes arreglos cristalinos. Eso da forma del crisotilo, la lizardita y otro que no recuerdo en este momento. Son tres los más importantes. Antigorita, miren acá está, es que este nombre es difícil de acordarse. Antigorita. ¿Dónde ocurre esto? ¿Dónde hay disponibilidad de minerales, rocas máficas y ultramáficas y disponibilidad de agua y de sílice? Bueno, uno de los lugares donde más... bueno, y miren la serpentina, ¿no? Serpentinita es la roca formada por minerales del grupo de la serpentina. La serpentinita es una roca de un color muy bonito, se asocia con el color de la piel de una serpiente. Por eso se les llama serpentinita y serpentina a estos minerales. Es una roca valorada una roca valorada por los artistas, la gente que talla la roca, que hace artesanía, se valora mucho la serpentina. También para fabricar, como roca ornamental, ¿sí? Fabricar baldosas, ¿sí? Para edificios públicos
La serpentina es una elección muy interesante por su color verde. Ahora bien, ¿dónde tenemos la disponibilidad de forsterita? Es decir, esto es un mineral máfico, ¿no? ¿Dónde tenemos sílice? ¿Dónde tenemos agua? Todo esto. Miren cómo esta reacción, en lugar de producir solo serpentina, produce hidróxido de magnesio, conocido como brucita, ¿no? Entonces, no solo la serpentina es el único mineral formado en la serpentinización. Además de brucita, también sé que se forma magnetita durante la serpentinización. Si ustedes averiguan más de la serpentinización, hay procesos de serpentinización que producen hidrógeno y metano. Hidrógeno y metano. Y se ha observado que algunas bacterias dependen de la serpentinización como estilo de vida, pues se aprovechan de estos gases que se producen ahí. Por eso, recientemente la NASA ha estado interesada en procesos de serpentinización en otros planetas porque pueden sustentar comunidades de organismos. Tengo entendido que en Marte se ha identificado que ocurre serpentinización en algunos lugares, entonces se ha convertido en un objetivo de la NASA y de la gente interesada en la vida de otros planetas, porque aquí no están las reacciones de serpentinización que les estoy diciendo que producen metano y hidrógeno, pero las hay, porque hay muchas reacciones de serpentinización, no solo estas. Entonces es interesante en ese sentido. ¿En dónde ocurre serpentinización en nuestro planeta? Bueno, el lugar clásico donde ocurre serpentinización es en las dorsales oceánicas. Aquí tenemos un esquema de una dorsal oceánica creciendo hacia este lado y hacia el otro. En este sector, la roca puede estar muy fracturada, especialmente si estamos cerca de un límite transformante también. A través de esas fracturas el agua de mar ingresa, se calienta, serpentiniza, asciende y se forman ciclos de circulación de ese tipo. Ya luego la roca avanza hacia acá y algunos sectores donde hay muchas fracturas quedan serpentinizados. Ya muchísimo tiempo después estas rocas llegarán a los continentes y en algunos casos no van a subducir bajo la placa basáltica, sino que van a obducir. Se llama, cuando uno subduce, obduce, es decir, se pega al continente. Y podemos llegar a tener depósitos de serpentina en tierra firme, por decirlo así. Entonces aquí está todo lo que necesitamos. Rocas máficas y ultramáficas hay en las dorsales oceánicas. Fracturas para que el agua de mar se ingrese en ciertos sectores, están muy fracturadas. El agua de mar ingresa, se calienta, serpentiniza, asciende. También hay sílice, claro, porque esto es un fluido magmático, entonces también hay sílice y hay muchísimos. Las dorsales oceánicas son escenarios donde se depositan muchos minerales. Y miren cómo aquí ya se está formando una capa de sedimentos. Miren. ¿Sí? Uno de los minerales de la serpentina, tal vez el más famoso, es el crisotilo. El tipo más importante de asbesto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del asbesto? Yo creería que sí, ¿no? Yo creo que es un tema de cultura popular, el asbesto. Tenemos aquí opiniones, opinen del asbesto. ¿Qué opinan del asbesto? Joshua Rondón nos dice, sí, he escuchado del asbesto. Es tóxico, dice Nicolás Ramírez. Pablo Daniela dice es cancerígeno. Nicolás Ramírez, cancerígeno. Dayana dice que es tóxico y que con eso construían y todavía se utiliza. Jason nos dice sí, cancerígeno. Sí, el asbesto era el material del futuro antes. Tejas, sí, las tejas de asbesto todavía hay muchas en Colombia y uno a veces no... Uno tiene que aprender a conocerlas, ¿no? Son como unas tejas corrugadas negras, muy resistentes. Uno les puede dar con una maceta y no se parten. Las tejas de asbesto son increíbles. Pero si uno les da martillazo a una teja de asbesto con un martillo, ahí se está jodiendo terrible porque está... ¿qué es lo que pasa? Ana María Gómez nos dice, son minerales, con eso hacían techos u otras cosas tóxicas con efectos adversos. Sí, ¿qué pasa con el asbesto? El asbesto... Joshua Rendón nos dice, si no estoy mal, se usaban las pastillas de frenos en algunos vehículos. Esa es la aplicación que todavía tiene el asbesto. Esa es una de las aplicaciones que no se han podido reemplazar en su totalidad porque el asbesto tiene propiedades muy interesantes como que es muy resistente a la temperatura. Bueno, el asbesto, pues uno ve que es un mineral bien interesante, ¿no? Es fibroso. Produce cabellos de roca prácticamente. Y lo que se hacía con el asbesto era, por ejemplo, el asbesto se utilizaba para tejer
literalmente tejer. Estas fibras se cogen y se tejen trajes que lo utilizaban los bomberos. Antiguamente lo utilizaban los bomberos y gente que trabaja en siderúrgicas porque es muy resistente a la temperatura. No se incendia, nunca jamás se incendia un traje de asbesto. Hay una historia famosa, averígüenla. Obviamente les voy a contar la historia, no me acuerdo bien, pero yo sé que hay una historia así muy antigua de que algún rey, yo creo que como de por allá de Persia, como de lo que actualmente es Irán, una vez le regalaron un trapo que le decían que no se podía incendiar. Y en efecto era uno de los tesoros que encontraron por ahí en alguno de los tesoros de un rey por allá como de Persia. Averigüen, esta historia no me la sé bien. Y era un trapo que era famoso porque no se incendiaba y lo podían tirar a la fogata y no se incendiaba, y era un trapo que habían tejido con asbesto. Entonces esa es una de las cualidades del asbesto. El asbesto se utilizaba también como agregado en concreto. Hace que el concreto sea extremadamente resistente, porque si en lugar de arena se le agrega asbesto, todas esas fibras se van a enredar entre sí, y así se hacen las tejas de asbesto. Si alguna vez han visto una teja de asbesto, pues muy cancerígeno y todo, pero eso es muy fino, eso es muy resistente. ¿Y qué pasa con el asbesto? Pues que todas esas fibras se insertan en los pulmones y producen cáncer. Chévere, ¿no? Paula Daniela se sorprende de la historia del trapito que no se quemaba. Nicolás Ramírez, profe, ¿los minerales serpentinos son minerales secundarios? ¿A qué se refiere con secundario, Nicolás? Bueno, tengo entendido que primarios son los que se forman a altas temperaturas. Sí, son minerales formados en el contexto de las rocas ígneas, sí. Son minerales que no se formaron por el proceso ígneo, sino por un proceso diferente, que en este caso es la serpentinización. Sí, se conocen como primarios y secundarios, pero ya digamos en el contexto de estudiar rocas ígneas, sí. Un poquito más avanzado, pero sí. Volviendo al tema que menciona Joshua, las pastillas de los frenos, creo que todavía se usa, y la gente que más sufre asbestosis en el mundo son las personas que trabajan con la industria automotor, que cambian pastillas de frenos, que trabajan con carros. Esas son las personas que son más vulnerables a la asbestosis, porque las pastillas de los frenos se hacen todavía con asbesto. Un país que ha sido blanco de críticas por el asbesto es Canadá, porque de hecho en Canadá está el pueblo llamado Asbesto. Hay un pueblo que se llama Asbesto, y por eso este grupo de minerales, asbesto no es un término oficial de minerales. Allá hay un pueblo que se llama Asbesto, famoso porque hay un depósito de asbesto y de hecho de crisotilo. El asbesto es un grupo de minerales, hay varios tipos de asbesto. Crisotilo es el más importante, pero no es el único. Y Canadá continúa explotando el asbesto y continúa como esforzándose por como decir que no es tan malo, que se puede manejar con seguridad, pero pues no, el asbesto ya como se ha demostrado que es muy peligroso, extremadamente peligroso. Respirar esas fibras se entierran en los pulmones y no se van nunca jamás. Y profe, para una tarea, ¿las serpentinitas pueden dar paso a algún mineral de arcilla? Y no sé, la verdad. La verdad no conozco la meteorización de la serpentinita, no sabría decirle. Ahí tocaría hacer una investigación más a fondo porque no lo sé. Sí, no, la verdad, sinceramente no sé ya después de serpentinita si hay meteorización. Por ejemplo, actividad de ácido carbónico en la lluvia, no sé qué se forme a partir de serpentinita. No estoy seguro. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, sí, el asbesto, ¿no? Es muy famoso. Paula Daniela nos dice, profe, ¿entonces existen yacimientos de asbesto en el fondo marino? Sí, claro, probablemente muchas cantidades de asbesto en el fondo marino, por supuesto. El asbesto pues es un material natural, está en muchos lugares. Antes es más común en los océanos que en tierra firme, claro. Y si quieren averiguar un poco más, el yacimiento de asbesto más famoso está en el pueblo de Asbesto, en Canadá. ¿No tendrá también esos efectos nocivos en los organismos?
Em, Probablemente sí, yo creo que sí, sí, muy probablemente sí. Pero es que yo no creo que los organismos sufran tanto de asbestosis porque ellos no se ponen a molestar con el asbesto como nosotros. Si nosotros cogemos el asbesto, hacemos cosas, y lo que pasa, el problema del asbesto es que cuando se inhala, las fibras estas fibras que ustedes ven ahí, ellas fibras terminan flotando en el aire y cuando uno las inhala se clavan en los pulmones y producen un problema que lo llaman asbestosis, que son todas esas fibras enterradas en los pulmones y eso luego termina generando cáncer. Yo no creo que los animales se pongan a molestar al asbesto, a golpearlo, a liberar partículas de asbesto para luego inhalarlas, entonces no los veo siendo afectados por el asbesto como nosotros, que hacemos pastillas, tejas, no sé qué lo otro, entonces pues ropa de asbesto, entonces pues... Pero en el agua no se diluirán ese tipo de fibras. Sí, probablemente sí, claro. Sí, deben haber fibras de asbesto flotando en el agua y probablemente le ocasionan problemas a algún animal si las llega a inhalar o algo. Sí, claro. O sea, el asbesto es un material altamente tóxico y pues lo que yo pienso es que nosotros los seres humanos nos vemos afectados por el asbesto porque lo manipulamos demasiado. Yo no creo que los animales se interesen mucho en el asbesto, ¿sí? Como nosotros. Nos ponemos a jugar ahí con el asbesto y pues nos afecta más. Pero sí, ¿sabes? Es una reflexión muy interesante, Paula. No sé hasta qué punto el asbesto sea nocivo para organismos. Lo que sí sé es que la serpentinización al producir hidrógeno y metano digamos, es la base de una comunidad de organismos, de esos organismos muy sencillos que viven de esas sustancias. Yo no creo que ellos se vean afectados, antes lo contrario, mejor, porque ellos viven de estas reacciones químicas. Bueno, ahí está crisotilo, uno de los tipos de asbesto. No se olviden que hay varios tipos de asbesto, pero crisotilo es el más famoso. Asbesto es un grupo de silicatos fibrosos, esos son los asbestos. Bueno, a ver, sigamos. Metamorfismo de impacto, último tipo de metamorfismo que vamos a ver. Como su nombre lo dice, se encuentra en zonas donde hubo eventos de impacto. Un meteorito llega, golpea, toda esa energía elástica y temperatura que tiene produce diferentes tipos de rocas. A estas rocas se les conoce como impactitas. Así se les conoce, impactitas. Son rocas muy raras, muy poco comunes. Hay que ser un experto para distinguir una impactita de cualquier otro tipo de roca. Hay que ser un experto realmente para decir, uy, esto es un impactito. Hay que saber. Por ejemplo, esta muestra de impactita que está ahí en el cráter de Tenoumer en Mauritania, pues yo, por ejemplo, la podría confundir con un trozo de escoria volcánica, por ejemplo. Se parece. Entonces, por eso les digo que yo nunca he visto una en mi vida, así que esto lo debe estudiar gente que sabe el tema. Pero son rocas metamórficas generadas por un impacto de un meteorito. Son poco comunes, pero pues obviamente tienen una gran importancia porque son una evidencia directa de impacto de meteoritos. Entonces ahí tenemos el último tipo de metamorfismo. Yo sé que hay un tipo de metamorfismo que está asociado con la caída de, ¿cómo se le llama? La corriente eléctrica, rayo, relámpago, trueno. Bueno, la corriente eléctrica que cae un rayo, relámpago es el sonido, ¿no? Trueno. Bueno, ese flujo eléctrico metamorfiza las rocas también con un tipo de metamorfismo bien extraño, que tiene un nombre, pero no recuerdo sinceramente, pero forma unas rocas como con forma de raíces vítreas, especialmente notorio cuando golpea arena, cuando el rayo golpea arena. Es otro tipo de metamorfismo, este es el metamorfismo de impacto. Interesante, ¿no? Más bien como un tema interesante porque no es muy común. Muchos de nosotros probablemente nunca veamos una roca de este tipo y si la vemos ni siquiera la reconoceríamos porque pues, de verdad que hay que saber mucho para reconocer una roca de metamorfismo de impacto. Estar muy interesado en ese tema. Pero si uno la encuentra sirve para validar una propuesta de un impacto de meteorito. No todos los impactos de meteorito tienen un cráter tan perfecto como
Pues uno muchas veces ve documentales y ve, por ejemplo, ese cráter de Estados Unidos, que es un cráter perfecto, pues ahí no hubo duda que hubo un impacto de un meteorito, pero el impacto de meteorito del Cretácico, pues no, el cráter ya no es tan fácil, ¿no? Entonces, tener este tipo de evidencias ayuda a validar teorías de impactos de meteoritos. Bueno, ahora bien, vamos a pasar a otro tema. Grado y fases metamórficas. Esto ya es un poco más avanzado. Tenemos varias rocas metamórficas. Estamos en un lugar. La primera, el primer geólogo y de hecho en su nombre bautizaron este tipo de metamorfismo, pero casi no se utiliza el metamorfismo barroviano en honor a George Barrow. Él fue una de las primeras personas que trajo este tema. Juan Tovaria nos pregunta, ¿los cráteres de la Luna podrían tener impactitas? Claro, muy probablemente tienen impactitas. Sí, toda esa energía va a alterar las rocas y va a generar muchas impactitas, sí. Yo diría que estoy casi seguro que sí. Yo diría que estoy casi seguro de que las debe haber. ¿Qué composición química tienen las impactitas? Nos dice Nicolás. Bueno, muy probablemente una composición química similar al protolito, porque no hay adición de nuevo material, ¿no? Solo hay mucha energía. Así que su composición química va a depender del protolito. Nicolás Ramírez nos dice, ¿entonces son rocas que se clasifican solo por un evento? Sí. ¿Sí? No, pues sí. Esa afirmación Bueno, es correcta. yo agrego ahí una cosa, no sé si ya lo comentó. Sí, claro, la composición de esas impactitas, pues claro que tiene una relación directa con la roca que impactó. Sin embargo, pues aquí tenemos también que ver que pueden existir, se pueden formar algunos polimorfos de esos minerales de los que está compuesto la roca donde impactó, pero que son polimorfos de alta presión y alta temperatura. Por ejemplo, los polimorfos del cuarzo, podemos encontrar cristobalita, que sigue siendo la composición pues de sílice, pero ya la estructura no es la estructura pues del cuarzo que conocemos, sino ya cristaliza en otra estructura y pues ya va siendo, digamos, basado en estudios de presión y temperatura de cristalización de esos minerales, pues se sabe que son de más alta presión y temperatura que el cuarzo y pues la única explicación también que se podría dar en esos escenarios de impacto, pues es justamente eso, ¿no? Que ocurre un impacto. Entonces, no solo es que ustedes vean la roca y sea desde el punto de vista textural o algo así que lo puedan reconocer, sino que claro, hay unas pistas mineralógicas que también pueden ayudar. El tema no es tanto de composición química, sino ya la composición cristalina, ¿no? Porque la composición química muy probablemente va a ser muy similar a la roca que fue impactada. En el momento. Sí, sí, entonces, exacto, muy interesante lo de, yo diría que más que la composición química es que algunos minerales tienen polimorfos de alta presión y temperatura, como menciona Harold, como por ejemplo cuarzo, tiene otra versión que se llama cristobalita, que solo se da en condiciones muy particulares, entonces, más por ese lado. Bueno, voy a terminar de leer comentarios. Entonces son rocas que se clasifican solo por un evento, sí, 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 pero el único evento metamórfico fue ese. A menos que, porque puede darse que el meteorito impacte sobre otra roca metamórfica, ¿no? Entonces habría dos eventos, porque recuerden que una sola roca puede presentar varios eventos de metamorfismo. Bueno, entonces, ¿quién era George Barrow? George Barrow, un geólogo inglés, un científico, no sé si había geología en ese momento. Bueno, entonces yo creería que sí, ya había la carrera como tal. Él le interesaba este tema y en las tierras altas de Escocia hay muchas rocas metamórficas, hay un terreno metamórfico que incluso lo llaman el terreno de Barrow en honor a Barrow. Él comenzó a caminar en una región hacia el norte y notó que las rocas metamórficas, digamos que, voy a escribir algo aquí, digamos que Barrow comenzó acá, digamos, sí, y él comenzó a caminar así.
Comenzó a caminar así, comenzó a caminar así, y notó que el grado de la roca metamórfica se estaba aumentando. Entonces, ¿qué hizo Barrow? Él se fue muy despacio, picando las rocas, y se dio cuenta que aparecían ciertos minerales. Bueno, marcó en sus mapas la aparición de la primera aparición de ciertos minerales. Por ejemplo, aquí tenemos clorita. En este punto aparece la clorita. Entonces él llega y en su libreta anota, aquí encontré clorita. Avanza y encuentra lo mismo. Y luego encuentra la primera aparición de granate. La marca. Sigue caminando, encuentra otro mineral llamado kianita. Lo marca. Y finalmente aquí pasa la línea de sólidos del granito hidratado, es decir, que aquí ya hay fusión parcial. Aquí ya aquí llegamos, pero eso también lo marca, que haya fusión parcial, es decir, ya llegó a una temperatura tan alta que la roca se fundió parcialmente. A esto Barrow lo consideró que estos minerales eran marcadores del grado de metamorfismo, y lo que hizo fue empezar a recorrer esta región y a marcar la primera aparición de los minerales. A caminar y a caminar. Y ahí marca la aparición de estos minerales. Luego, lo que hace es conectar la aparición de estos minerales con líneas y propone el concepto de isógrada. Las isógradas, como su nombre dice, isógradas, son líneas en las cuales hubo un mismo nivel de metamorfismo. Entonces él dice, miren, a lo largo de esta línea, como es la primera aparición del granate, aquí estas rocas sufrieron el mismo grado de metamorfismo. Y así es que propone una geometría para el metamorfismo. Y de hecho se da cuenta que muchas veces esta geometría tiende a ser muy alargada, porque el metamorfismo regional está asociado con zonas de subducción que de por sí son alargadas. ¿Sí? Sin embargo, el problema de la metodología de Barrow es que realmente la aparición de estos minerales diagnósticos depende del protolito. Y de hecho, los minerales diagnósticos que propone Barrow solo aparecen cuando se metamorfizan en rocas arcillosas. Así que esta imagen que les dibujé no pudo ser, porque miren el mapa, el único afloramiento de rocas arcillosas, no mentira, sí, perdón, todo esto es roca arcillosa y acá tenemos un pliegue de roca arenosa. Entonces, por ejemplo, en la roca arenosa no aparecen los minerales diagnósticos, solo aparecen las rocas arcillosas. Entonces, la propuesta de Barrow pues, recibe mucho, es muy aclamada, pero presenta problemas, ¿no? Presenta el problema que los minerales diagnósticos que propone Barrow, que son clorita, granate, kianita, pues solo se dan en rocas arcillosas. Entonces, si estuviéramos en un lugar donde no hay rocas arcillosas, entonces no podemos trazar isógrada, no podemos trazar nada. Pero es una muy buena propuesta. Entonces, este es el concepto de isógrada. Isógrada. ¿Qué es una isógrada? Una línea. ¿Qué significa esa línea? Conecta puntos con igual grado de metamorfismo. Es una manera de estudiar cómo está distribuido espacialmente el grado de metamorfismo. Fue propuesta por George Barrow. Gracias a eso él recibe el honor de tener su nombre en un concepto metamorfismo barroviano, pero nosotros lo vamos a conocer más como metamorfismo regional. Luego, tenemos unas propuestas un poco más avanzadas y se crea, bueno, como les dije, el problema de la propuesta de Barrow es que los minerales diagnósticos que propone Barrow para trazar isógradas pues no se generan en todas las rocas. Se requiere un protolito pelítico que pasa mucho, perdón, utilizo una palabra poco, como un protolito de arcillolita. ¿Sí? Una arcillolita o un shale para que esos minerales que propone Barrow se den. Luego, ya utilizando conceptos mucho más avanzados de termodinámica y otros temas, Escola propone el concepto de facies metamórfica. Una facie metamórfica es un intervalo de condiciones de presión y temperatura definido. Y miren, y aquí tenemos los rangos aproximados de temperatura y presión de las diferentes facies metamórficas que se manejan en la actualidad. Es un esquema más completo. Ahora quiero que nos fijemos en algo. Esperen, yo quito esto porque me está estorbando este cosito. Acá. Observemos la gráfica. Aquí tenemos en el eje X cómo aumenta la temperatura.
de 100 grados a 1000 grados. Tenemos en el eje Y cómo aumenta la presión hacia abajo de 0 gigapascales a 3 gigapascales. Entonces tenemos lo que llaman las series de fases metamórficas, ¿sí? Aquí tenemos la serie de poca presión y alta temperatura, miren. No se fijen en los nombres porque son nombres largos, pero bueno, aquí tenemos la fase zeolita, la de menor grado de todos. Luego, si tenemos las condiciones de que la temperatura aumenta sin que la presión aumente, tenemos la fase albita epidota, Ornfelsas de Orblenda, Ornfelsas de piroxeno y finalmente en temperaturas altísimas las Ornfelsas de sanidina. ¿Qué tipo de metamorfismo de los que vimos en la clase del día de hoy se está dando en esta serie que acabo de nombrar? En esta serie, miren. Albita epidota Ornfelsa, Ornfelsas de Orblenda, Ornfelsas de piroxeno, Ornfelsas de sanidina. Tenemos una opinión. Dayana nos dice de contacto. Ricardo Sierra nos dice de contacto. Exactamente, muy bien, Dayana y Ricardo, es metamorfismo de contacto. El metamorfismo de contacto se caracteriza por presiones pequeñas y muy altas temperaturas, y las rocas que produce se conocen como Ornfelsas. Ahora bien, si ahora aumentamos la presión y la temperatura, tenemos este grupo de fases que son las, bueno, no les voy a decir nada, son, bueno, comenzamos con zeolita. Está aquí, la verdad, no sé a qué se están refiriendo en este sector de aquí. Pues luego tenemos... Prenita, pumpelita. Ah, esa vaina, prenita, pumpelita. Las fases prenita, pumpelita. Luego tenemos las fases esquisto verde. Y miren que aquí está aumentando tanto la presión como la temperatura, ¿no? Con un gradiente de 25 grados Celsius, que es un gradiente normal, un gradiente común, un gradiente que es lo normal, mientras que aquí el gradiente ya es demasiado alto, ¿sí? Porque la temperatura aumenta sin que aumente la presión. Aquí el control de la profundidad lo da la presión, ¿no? Entonces tenemos esquisto verde, fases anfibolita y fases granulita, y por acá tenemos fases de temperatura ultra alta. ¿A qué tipo de metamorfismo creen ustedes que corresponde este otro? En donde hay harta presión y hay también harta temperatura. María Camila Prieto nos dice regional. Metamorfismo regional, dice María Camila. ¿Alguien más propone algo? Bueno, pues María Camila propone lo correcto. Esa es la serie de metamorfismo regional comúnmente. Aumenta tanto la presión como la temperatura. Ana María está de acuerdo, sí, bueno, yo también. Y comenzamos con esquistos verdes, anfibolita, granulita. Estos son los nombres que reciben, y miren que los nombres hacen alusión a ciertos minerales, pero esos minerales no siempre están. Es que eso es lo complejo del metamorfismo. Las fases tienen nombres asociados con minerales, pero no todas las rocas presentan esos minerales, y no por eso no están en esas fases en particular, pero no importa. Y ahora tenemos otro, miren, este es bien interesante, miren esto. Esta serie de aquí, un gradiente geotermal de 5 grados Celsius, eso es un gradiente muy pequeño. Eso quiere decir que la temperatura no está aumentando casi con la profundidad. Y tenemos las fases esquisto azul, miren. Esquisto azul, eclogita, y acá tenemos una fase cohesita y alta, ultra alta presión. Entonces, esto es un escenario muy... Quiero que lo piensen en qué tipo de escenario se puede dar que la presión aumente y la temperatura no aumenta casi, es decir, un gradiente geotermal muy bajo. Mucha presión, poca temperatura, esquistos verdes, eclogita. Esquisto azul, perdón, especialmente esquisto azul es donde la más característica de alta presión, poca temperatura. Eclogita, la verdad, ya tiene harta temperatura y alta presión. Pero esquisto azul sí es poca temperatura y alta presión. Y por aquí tenemos un sector que no se dan
pues no se da. Nuestro planeta no se da este sector donde se den estas situaciones, entonces no es necesario, o bueno, quién sabe qué pasaría ahí, no se sabe, porque no se da nuestro planeta. ¿Dónde se dan los esquistos azules? Los esquistos azules, yo lo que tengo entendido, y aquí no estoy seguro, aquí acepto que no estoy seguro, los esquistos azules se suelen dar, es decir, lo que causa que el gradiente geotermal no aumente rápidamente es el enfriamiento que genera una placa basáltica al subducir. Es más o menos relacionado con eso. Eso es lo que hace que el gradiente sea tan bajo en ciertos sectores. Y se da a muy altas profundidades, ¿no? De hecho, creo que la explicación para que tengamos esquistos azules en superficie todavía es misteriosa, porque aquí un sector tan profundo un sistema tan profundo asciende a la superficie, todavía el mecanismo para que eso suceda no se entiende muy bien, pero hay esquistos azules que afloran en superficie. Es una roca que, por ejemplo, yo nunca he visto, un esquisto azul, pero pues su existencia la hay, está comprobada. Bueno, entonces estas son las fases metamórficas. Es el concepto más completo para describir las rocas metamórficas, son lo que se utiliza en la actualidad para describirlas. Son intervalos de presión y temperatura, y lo que quiero que noten es cómo hay series de fases que corresponden a tipos de metamorfismo en particular. Bueno, aquí finalizamos la clase de rocas metamórficas. Así que, pues, por favor, díganos qué piensan, qué preguntas tienen, y les respondemos comentarios acerca de temas que les interesen, cualquier cosa, cualquier pregunta, aprovechen. Parece que este tema, la roca metamórfica, me parecen, pues, que toca estudiarlas. Y bueno, aquí terminamos esta parte grandísima del curso, que es el ciclo de las rocas, ¿no? Entonces, con Harold vamos a comenzar a pensar cuándo es el parcial, pero este tema, rocas ígneas, rocas y procesos ígneos, rocas y procesos sedimentarios y rocas y procesos metamórficos, es un parcial. Este tema es un parcial. Así que pues váyanse preparando. ¿Y qué pregunta o comentario quieren hacer? Igual yo les dije que no sé, podemos compartir estas diapositivas, pero pues el acuerdo con el que yo quedé, en el que quedé con ustedes, pues sigue en pie, ¿no? Yo intentaré que el parcial se programe 15 días después de que ustedes tengan disponible todos los videos de las clases. Ok, entonces pues no quiere decir que no quiere decir que el parcial se vaya a hacer en 2 meses, sino que me toca a mí subir las clases rápido, porque pues el parcial no lo podemos tampoco demorar mucho, ¿no? Ok, sí, tranquilos que, como dice Harold, ustedes van a tener material disponible para estudiar. Nosotros no los vamos a evaluar si ustedes no tienen el material disponible. Ricardo Sierra nos hace una pregunta interesante, miren. Profe, los cambios que hemos hecho los seres humanos a distintas variedades de rocas para nuestro beneficio, ¿se podrían considerar metamorfismo? No, yo creo que no, el metamorfismo es un proceso natural, no puede tener, nosotros los seres humanos no participamos en él. Además, no, lo que nosotros hacemos es coger rocas y producir materiales con ellas, producir cemento, producir bloques para nuestros hogares, producir fertilizantes, pero no, eso no se considera metamorfismo. Pero continuando con su tema, ¿ustedes han escuchado del antropoceno? ¿Habíamos hablado del antropoceno en la clase? Creo que sí, ¿o no? ¿Hemos hablado del antropoceno? Yo no sé, ustedes me dicen, ¿hemos hablado del antropoceno? Es la era actual, nos dice Daniel. Daniel Jornales nos dice la era actual de intervención humana. ¿No es como la época actual? Pues no, el antropoceno no es oficialmente la época actual. Es una propuesta de generar un piso
un piso que sea el antropoceno. Exacto, es una propuesta porque no, actualmente estamos en el Holoceno. El Holoceno estamos en ese momento. Pero ¿qué es el Antropoceno? El Antropoceno es una propuesta de un piso estratigráfico cuya característica sea la presencia de seres humanos. Pero entonces, y acá sí le pregunto a Harold, ¿no? que tiene este concepto más fresco. ¿Qué se necesita para proponer un piso? Se necesita un GSSP, ¿cierto? ¿Así se llama? Sí, un GSSP. Exacto, Uy, eso es entonces, complicado porque como yo les decía, eh, tendría que haber pues primero que todo, un organismo, porque eso siempre se marca con organismos. Solo algunas veces digamos, muy poco frecuentes y cuando el registro geológico no tiene las características suficientes como para una conservación de un ser vivo, se han propuesto GSSPs a partir de eventos. Pero del Cámbrico hacia acá todo se ha propuesto a partir de la aparición de un organismo. Em, entonces, pues una de esas cosas sería pues buscar qué organismo podría ser ese. Por otro lado, pues también pues ver si realmente vale la pena proponer eso en cuanto a que si hay algún evento global que realmente se haya visto afectado en particular en estos en estos últimos miles de años. No sé, eso sería complicado, más que tendría que ser un registro bastante amplio, ¿no? Encontrarse en todos lados. Y no sé si desde la aparición del ser humano, pues este ha tenido la capacidad de dejar esos rastros globales. En este momento no hay duda, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, con la aparición, no sé, hace incluso que 6.000, 7.000 años, pues no sé qué capacidad hubiesen tenido los primeros humanos para hacer esos cambios globales, que yo creería que sí, eso sí estaría muy restringido, incluso nomás hablando del origen del ser humano, pues estaría restringido a África, y pues eso ya no sería algo global. Entonces sería muy difícil proponer en qué punto tratar de dar el inicio de ese piso. Harold, aquí Hasblade nos hace una pregunta. ¿Qué es un GCSP? ¿Cómo es? Global Stratotype Section and Point, algo así. Sí, es un Global Stratotype Section and Point. Un GSSP es primero que todo se define, es un punto en específico sobre la roca, donde se marca de manera material, ¿sí? Que tangible, el límite entre dos pisos geológicos, ¿sí? Entonces tienen que haber unas características en ese límite que no solo estén allí, en ese lugar, porque como les digo, es un lugar físico, donde hay un afloramiento de unas rocas y se ve expuesto el límite, por ejemplo, el límite Cretácico-Cenozoico. Sí, se ve ahí expuesto el límite y ese afloramiento tiene unas características faunísticas, tiene unas características también de la ubicación de ese punto, que sea fácilmente accesible, que sea en un lugar protegido, que además el registro paleontológico ahí sea claro, o sea, que se vea eh, que el animal que se está utilizando para marcar, porque eso normalmente se marca con animales, como les digo, con organismos, el organismo que se está utilizando para marcar, pues esté ahí, o sea, una primera aparición de un organismo, o sea, una última aparición de un organismo, o sea, una aparición conjunta entre varios organismos. Obviamente esos organismos no pueden estar solo restringidos a esa área, porque obviamente un límite geológico pues es global. Entonces tiene que ser fauna normalmente cosmopolitan, que se pueda encontrar fácilmente en otras partes del mundo. Pero el GSSP es algo tangible, ¿sí? Incluso es un punto, se hace una placa de manera circular y se pone sobre el límite
de la roca, del lugar donde está expuesta, se pone justo en el límite de donde se está proponiendo esos 2 pisos. Pues obviamente, como les decía en clases anteriores, eso requiere de varias propuestas a nivel mundial. Varios geólogos hacen sus propuestas en sus países donde ellos consideran que está mejor expuesto ese límite, y eso pasa pues a un organismo internacional estratigráfico, y son ellos los que toman la decisión de dónde poner esos límites. Y pues obviamente ese límite tiene un rango de edad muy restringido, y ese rango temporal, que ya sería la cronoestratigrafía, la geocronología, ese rango temporal ya sería el que se trabajaría a nivel global. Pero les vuelvo y repito, GSSP es un punto tangible que está sobre un afloramiento que también pues existe. No es un concepto así abstracto, no, es algo tangible. Aquí muy interesante nos dicen, y he escuchado lo mismo, un comentario de David López. Bueno, primero Judith. Judith nos pregunta, ¿y por qué se dice que está desapareciendo el Holoceno? Pues el Holoceno no es un objeto real, ¿no? Es un intervalo de tiempo, y nosotros determinamos cuándo el Holoceno termina o acaba. Nosotros hemos determinado cuándo comienza el Holoceno, el Pleistoceno, el Plioceno. Entonces son propuestas de los científicos actuales. Dicen que el Holoceno está cambiando pues por nosotros, porque nosotros estamos cambiando el planeta, entonces ya es suficiente. La discusión del Antropoceno, la discusión principal es la siguiente: los seres humanos hemos tenido suficiente impacto para que haya un registro estratigráfico notable. Eso sigue en duda. Por ejemplo, David López nos comenta, y es la propuesta que más he escuchado también, que el GSSP o el fósil marcador del Antropoceno sean plásticos, como botellas de Coca-Cola, pitillos. Eso es un sedimento, podría decirse así, que la verdad sí tiene casi que una distribución global, porque nosotros sencillamente los botamos y las corrientes los esparcen por ahí y pueden llegar a preservarse en la columna sedimentaria. Entonces, para que entiendan lo que es el Antropoceno, quiero que se imaginen que somos una especie de civilización posterior a los seres humanos, por allá después de 50 millones de años después, que los seres humanos ya seguramente no estaremos, o seremos otra cosa, un descendiente que ya olvidó hace mucho tiempo su origen, y ellos hagan geología y digan, uy, mire, a partir de este momento aparece este tipo especial de fósil, y el fósil consiste de pitillos, botellas de plástico, cosas así, preservadas en el registro sedimentario. Entonces, si eso es así, esa especie del futuro podría decir, aquí comienza el Antropoceno, y lo llamamos así en honor a una especie bien particular, productora de una sustancia plástica, que era un homínido, lo que sea, y dejó este registro. Ese es el Antropoceno. Hay personas que piensan que no hemos tenido el impacto todavía suficiente para que el Antropoceno sea real, que realmente solo somos bioturbación. Eso dice la profesora, por ejemplo, de paleontología de la Universidad Nacional. Ella dice, en mi concepto, lo que los seres humanos hemos producido todavía no tiene el impacto tan global que puede tener, por ejemplo, la aparición de las primeras plantas leñosas, o que puede tener la aparición de las cianobacterias, que son eventos biológicos que cambiaron el planeta para siempre. Pero pues es una cuestión de opinión. Hay gente que digamos, en este momento, pues los seres humanos siempre hemos creído que el mundo se va a acabar por nuestra culpa. Eso es la verdad. O sea, desde que estamos en la Edad Media, yo creo que no hay una sola cultura humana que no crea que el clima depende de lo que ellos hacen. Todas las culturas piensan que, por ejemplo, la gente de la Edad Media, cuando había alguna desgracia, inmediatamente culpaban a alguien, o que era Dios que nos estaba castigando, que eran los judíos. La clásica era echar la culpa a los judíos y ir a matarlos al gueto donde vivían, decirles que ellos habían influenciado el clima. Eso pasa todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay gente que propone que el Antropoceno comenzó y que el mundo está llegando a un punto en el que nosotros ya, mejor dicho, lo cambiamos para siempre. Pero hay otra perspectiva, que es la otra perspectiva es que pues no somos tan grandes los seres humanos, no somos tampoco no tenemos tanta influencia, y
y que la Tierra tiene cierta independencia de nosotros, que es algo que yo, por ejemplo, considero seriamente. La Tierra ha pasado por muchos cambios y es muy difícil a veces científicamente comprobar si el cambio está relacionado con nosotros o no. Pero ese tema, como les digo, es un tema que se está desarrollando actualmente, o sea, no hay una respuesta para estas cosas. Pero sí, digamos, Nicolás dice que usar al humano como fósil de referencia, eso sería como lo más lógico, pero creo que nuestros cuerpos los enterramos en lugares que no se van a preservar bien en la columna sedimentaria. Nosotros vivimos en regiones que, bueno, lo que sé es que esa propuesta no, como que no fue aceptada porque como que nuestros fósiles, nuestros huesos, cráneos, lo que sea, no se preservan tanto y no van a dejar un registro tan evidente. Dayana nos dice, profe, disculpe, es que creo que no escuché cuál era el tipo de posible metamorfismo o metasomismo para el esquisto azul. La verdad no estoy seguro, Dayana, ¿sabes? Yo creo que permítanme averiguar un poco más dónde hay esos gradientes tan bajos para que se forme un esquisto azul, pero creo que está relacionado con la placa basáltica, enfría suficientemente un sector para que el gradiente sea muy bajo, pero la verdad ya déjame averiguo, pero está relacionado con zonas de subducción. Diego Israel Ramírez Suárez nos dice el antropoceno se propone como periodo de época, otro se propone como piso, al igual que el Holoceno realmente es una época. Creo que el antropoceno se propone como piso, pero ¿saben? No estoy seguro. Yo creo que ni siquiera eso está determinado. Deben haber las dos propuestas, tanto como piso como época. El Holoceno, por ejemplo, es una época muy cortica, la verdad, no ha durado casi nada. Antropoceno, Ricardo Sierra nos dice, creo que el fósil de referencia sería más probable que fueran los huesos de pollo. Sí, eso es muy abundante. Los huesos de pollo son nosotros, pues sí, ¿no? Porque el antropoceno se ha caracterizado no solo por el éxito del ser humano, sino de todos los animales con los que nosotros tenemos una simbiosis en cierta forma, los perros, gatos, pollos, vacas, cabras, cerdos. Entonces, el antropoceno no solo somos nosotros, somos un grupo de animales que también podría decirse que han tenido éxito junto con nosotros, palomas, todos los animales que habitan las ciudades. Entonces sí, puede ser los huesos de pollo, podría ser. En ese caso, sí me gustaría agregar, no se propone un límite por proponerse, y no porque haya un registro paleontológico distribuido bien alrededor del mundo, no por eso no es la única causa, por decirlo de alguna manera, para proponer un piso. Los pisos o los puntos, los límites estratigráficos se proponen porque ocurrió algo que pues justamente dividió la historia en dos, o dividió los procesos, o de alguna manera también intervino en la vida de los organismos, que hizo que existiera un antes y un después. Entonces, no solo con tener un registro amplio alrededor del mundo del ser humano, pues no, eso no es la única razón para ya decir que podemos proponer un límite ahí. Realmente eso va mucho más profundo y va en el sentido de que tendríamos ya nosotros que asumir que hemos hecho un cambio extremadamente fuerte en las condiciones globales como para que seamos tan importantes y que hayamos definido un antes y un después. Como les decía, una de las maneras en que se limitan esas temporalidades, esos pisos estratigráficos, es con extinciones, por ejemplo. Pero se me viene a la cabeza, por ejemplo, la extinción del Pérmico, que si yo no estoy mal, fue una extinción que casi acaba con la vida de los organismos marinos. Estamos hablando de una extinción del 80% de organismos marinos. Entonces, pues claro, es un porcentaje bastante alto. Proponer un piso desde el punto de vista de la aparición del ser humano, pues si vamos a basarnos en un antes y un después, o en algo así como una extinción de organismos en este momento, pues tendríamos que mirar si realmente es comparable con otros límites definidos a partir de extinciones. Sí, eso no es tan simple como hay un organismo que está distribuido ampliamente alrededor del mundo, entonces aquí marquemos un límite. No, tiene que irse más allá, a que debe haber un antes y un después, por lo menos en
en la distribución, en el registro de organismos, si es que quisiéramos abordarlo de esa manera, ya que estamos hablando justamente que no hay una roca que nosotros, digamos, tenemos el impacto como para estar generando en este momento rocas hechas de plástico. Como eso estamos diciendo que no ocurre, entonces la otra manera de abordarlo sería a partir de extinciones. Entonces ya tendríamos que mirar, bueno, ¿será que hay extinciones anteriores que se han marcado, que han definido algún límite estratigráfico y que son comparables con las extinciones que estamos viendo ahora? Yo diría que posiblemente no. Siguiendo con el comentario de Harold, justo Nicolás Gutiérrez nos escribe: tengo entendido que las extinciones masivas también juegan un papel importante para la limitación de épocas. Exactamente, de hecho eso puede estar saliendo en un parcial. Las extinciones masivas juegan un papel extremadamente importante para limitar épocas. Y aquí Juan Tovaría nos propone un holocausto. Si hubiese un holocausto nuclear, no sé hasta qué punto los rastros de radiación que dejarían esas bombas puedan durar en el tiempo para que se tomara en cuenta como un tipo especial de roca que limitara nuestra época, además de que podría generar fuertes extinciones. Exacto, usted ahí está, algo así podría marcar al antropoceno. Ojalá no suceda algo así, sería terrible, pero veo que entienden bien lo que se necesita. Se necesita primero que todo que, como dice Harold, el planeta cambie, haya un cambio realmente, y además que haya un registro, que en este caso Juan Tovaria dice, bueno, de pronto esas partículas dejadas de metales radioactivos que dejan las bombas, ¿no? Que dejan partículas finitas de material radioactivo, eso podría ser el GSSP, y el holocausto nuclear y la extinción que traería podría justificar el GSSP, sí, algo así, sería terrible que algo así pasara, pero han pasado cosas terribles en el planeta Tierra, y esas cosas terribles son lo que, como dice Harold, normalmente justifican que se haga un cambio de piso o de época, porque si solo aparece un organismo, no, pues eso pasa todo el tiempo, la verdad. Nicolás Gutiérrez dice, y también tengo entendido que ahorita la tasa de extinción es muy alta, considerándola como otra gran extinción. Sí, se están extinguiendo organismos por la actividad humana. No sé si, ahí sí no sabría decirle cuál es la categoría para que se considere una gran extinción. Como dice Harold, normalmente las grandes extinciones por lo menos son 80% de organismos, y normalmente tenemos un sesgo por organismos marinos, ¿no? Eso es otra cosa que pasa con la geología. Como la mayoría de rocas sedimentarias se forman en ambientes marinos, tenemos un sesgo importante, pero también continentales, como por ejemplo la extinción del Cretácico se notó por la extinción de organismos también marinos y también de tierra firme. Ana María se despide. Tranquila, Ana María, dale que nosotros jamás vamos a obligar a alguien a quedarse hasta más allá de la clase. Que te vaya bien en tu clase. Y feliz día para ti también. Exacto, entonces como dice Nicolás Gutiérrez, si la extinción que ocasionamos los seres humanos se compara con las grandes extinciones como Pérmico, Triásico, como Cretácico, Paleógeno, entonces en ese caso podríamos argumentar que sí, podríamos argumentar el antropoceno. No lo sé, toca mirar, toca definir cómo es una gran extinción, toca definir si lo que hemos causado es tan masivo como para considerarlo así. Y esa es la discusión del antropoceno, la misma que estamos teniendo aquí. ¿Hemos tenido suficiente impacto? Algunos dicen sí, otros dicen no. Entonces eso nos propone el antropoceno, otros no, otros están más preocupados por buscar el registro sedimentario que nos caracteriza a nosotros como especie, que puede ser plástico. Muchas cosas se discuten en el antropoceno, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante que podemos charlar en otra ocasión. Bueno, muchachos, como siempre, un placer, muy interesante. Y tengan un buen día. Ya son las 9:04, entonces nos vemos la próxima clase. Nosotros les estamos avisando cualquier cosa, cualquier noticia. Y váyanse preparando, váyanse preparando. Bueno, de nada, María Camila, Lorena, de nada también. Tengan un buen día entonces. Lorena, de nada. David, Daniela.